Doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo, una persona que conoce mucho del tema sanitario. Doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, y las autoridades sanitarias hicieron la presentación del plan de vacunación con el que el gobierno busca inocular a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de gestión. ¿Qué tan realizable es el plan propuesto por el presidente de la República de acuerdo a las características que se han conocido ayer en el lanzamiento de este programa tan ambicioso y en el que todos los ecuatorianos le hemos puesto muchas esperanzas? Doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buen día, doctor. ¿Está por ahí o no? El doctor Aguilar. Está conectado, pero no le vemos. Está conectado. Ahí está. Aquí estoy. Ahí le tenemos. Hola, doc, ¿cómo le va? ¿Cómo está mi doctor? Buen día, Licenia. Alexis, buenos días. Qué gusto de saludarlos. ¿Cómo está mi doctor? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo le decía que qué tan realizable es el plan de vacunación que fue presentado ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso, una vez que ya se conocen algunas características del mencionado plan que busca inmunizar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gestión. El presidente dice que ha hecho contactos con varios gobiernos y anunció que ha pedido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, o hablado con él para la adquisición de 18 millones de dosis de vacunas. Con todos estos antecedentes, a su criterio, doctor Aguilar, ¿qué tan realizable es este plan propuesto por el jefe de Estado? Yo diría que técnicamente el plan está bien concebido. Se ha establecido un plan técnico con las bases científicas, con las bases estratégicas, con orientaciones claras. Yo creo que ese es el punto positivo. Luego hay que entender que es un desafío enorme. Son 9 millones de personas en 100 días con muchas contingencias. El mayor problema que puede ocurrir es la provisión de vacunas. Yo diría que aquí hay 3 pilares fundamentales. Primero, la provisión de vacunas. Luego, el mecanismo de vacunación, que está bastante bien diseñado. Yo he estado observando la web, el sistema que está funcionando, está, yo diría, funcionando bien. Y luego trabajar con la población, que son los 3 elementos, porque hay una serie de elementos críticos de descreencia de la población en las vacunas. Entonces son algunos puntos fundamentales. En el primer aspecto, creo que es necesario, y ya se ha abierto la negociación con diversas empresas que puedan proveer la posibilidad de tener un plan de vacunación y rearticularse con los organismos internacionales. También le permitirá al país hacer una negociación de redes en algunos países que sobren vacunas, en algunos países que haya mayor disponibilidad y que se puedan prestar vacunas. Hay una serie de mecanismos que el Ecuador no ha usado hasta este momento. La presencia de multilaterales teniendo un plan técnico y factible de ser ejecutado también abre posibilidades de financiamiento y acceso a otras áreas. Es decir, la gestión de vacunas tiene que ser hecha a través de Cancillería, de equipos técnicos, de apoyo de organismos internacionales y de la disponibilidad de fondos de distintas fuentes. Este es un esfuerzo enorme porque la vacuna es el elemento fundamental para un plan de vacunación. Hay que disponer de vacuna. Mientras se hace eso, el sistema logístico que está con el CNE, se ha convocado a los COE de los municipios. El Ministerio de Salud ha retomado un liderazgo técnico-científico, lo cual era importantísimo hacerlo, porque eso no estaba ocurriendo. Estaban vacunando a trancos y barrancos. Hoy hay un orden mayor en ese sentido, y el tercer elemento es trabajar en un plan de comunicación para la comunidad, para la población, que perciba que la vacuna es un beneficio real, que es un beneficio posible, porque hay una serie de dudas, de noticias falsas y desorientadoras. Insisto, técnicamente creo que el plan es posible hacerlo como está planteado y definido, y esperemos que no hayan grandes inconvenientes en la provisión de vacunas y se pueda cumplir, porque es fundamental cumplir este plan que dé en aproximadamente 4 meses una situación de mayor inmunidad, tanto por la infección natural cuanto por la vacuna, empiece a reducirse la mortalidad,
empiece a reducirse la velocidad de transmisión y nos dé una luz al final del túnel para empezar a reactivar el país. Doctor, usted decía hace un momento que es fundamental lo que pueda hacer Cancillería y entendemos que así es, porque la negociación, si bien es con las farmacéuticas, pero también es de estado a estado. Y ayer hay algo que a mí me inquietó y que yo lo comentaba hace un momento en el segmento de la opinión, y es ese llamado que hace el presidente Lasso. Digamos, yo estoy de acuerdo en que se deben sumar la mayor cantidad de voluntades, pero ese llamado a que la empresa privada done vacunas, cuando digo, ¿no sería mucho más factible e incluso mejor para sumar a la organización y a la planificación de un verdadero programa nacional de vacunación, que los gobiernos locales, que las prefecturas, que los municipios, con los recursos que cuentan y además con la buena voluntad y la predisposición que han manifestado en algunos casos, puedan sumarse también en ese proceso de adquisición de vacunas con los presupuestos que tienen para poder llevar adelante este plan? No, Alexis, ese es un tema que se ha discutido muchísimo y que no es factible por varios factores. Las farmacéuticas negocian las vacunas con los estados y con los estados centrales. Excepcionalmente lo hacen por fuera de esos mecanismos. La cantidad de vacunas que pueden manejar importadores privados y industria privada siempre será marginal. Esta es una responsabilidad central del Estado. El control de la pandemia, la vacunación, es una función esencial de la salud pública y en consecuencia es una responsabilidad fundamental del Estado ecuatoriano. Y en ese sentido tienen que manejarse. El Estado ecuatoriano tuvo fondos en la administración anterior por $20 millones de un préstamo del Banco Mundial. Apenas se ejecutaron 10 millones. Sé que van en curso al menos 20 millones más para el control de la pandemia, de tal modo que va a haber recursos multilaterales que tienen que ser manejados primordialmente por el Estado. Si hay apoyo de algún organismo internacional, de alguna ONG, de alguna industria, siempre será una cantidad menor, marginal. La gran responsabilidad de vacunar y de reducir el impacto de la pandemia, especialmente en la mortalidad y los casos graves, es del Estado ecuatoriano. Eso está consagrado en la Constitución, es una función esencial de la salud pública y en ese sentido debe ser comprendido tanto por el Estado cuanto por la ciudadanía. Doctor Aguilar, ¿usted cómo califica el hecho de que se haya utilizado el sistema del Consejo Nacional Electoral para estructurar esta especie de agendamiento del tema de las vacunas por un lado? Por otro, ¿cuántas dosis diarias deberían aplicarse para llegar a esta meta de 9.070.000, 80.000, 90.000? ¿Cuántas para lograr este objetivo? Y por otro, paralelamente a este plan de vacunación, debería haber un plan B en caso de que esto genere mayor relajamiento de la población. Estamos viendo que en países que tienen un plan exitoso de vacunación, como por ejemplo Chile, el número de contagios no ha disminuido, por el contrario, hubo cierta explosión en cuanto al número de infectados, pese a un sistema exitoso de vacunación. ¿Cómo hacer para que esos errores no se generen acá? Es muy importante lo que usted acaba de decir, Licenia. Primero, yo creo que lo del CNE es valioso porque está utilizando un recurso que existe. Es un recurso que no ha demandado más esfuerzos, está ahí y puede ser utilizado. Eso me parece que es bastante bueno y va a permitir ampliar los puntos de vacunación, tener una forma más ágil de agendamiento, de tener información más adecuada. Va a ser necesario algún apoyo. Yo creo que el plan de vacunación tiene que prever algunos apoyos para poblaciones periféricas, para adultos mayores que no tienen acceso al Internet. No podemos olvidarnos que hay poblaciones que no tienen Internet en el Ecuador. Entonces esas áreas tienen que ser trabajadas de un modo distinto. Hay que ser complementario con diversas estrategias conforme los escenarios. Si estamos en la Amazonía, en la costa, en una zona rural, en una zona urbana, las estrategias de vacunación tienen que ser ajustadas en función de ese conocimiento. Luego, el otro tema que usted me plantea, tiene que hacerse un enorme esfuerzo porque habría que vacunar alrededor de 85.000 personas diarias. Más o menos
Esto implica que 3.100 puntos de vacunación que podrían establecerse en las próximas semanas con el Sistema Nacional de Salud, con lo que es el Sistema Nacional de Salud, la red pública y privada que incluye Ministerio de Salud, IES, ISPOL, ISFA y todas las fuerzas vivas que están en los cantones se pueda movilizar. Pero hay que vacunar más o menos 85,000 personas por día. Es posible, seguramente no en los primeros días, pero en la medida que se vayan afinando las estrategias, se podría llegar a esa meta. Yo creo que es importante que todos los ciudadanos podamos mirar esto como una tarea nacional, porque esta es la boya de salvación que tenemos como sociedad, como economía, como medios productivos. Hay que salir de la pandemia para reactivarnos. Mientras sigamos teniendo impactos de la pandemia, vamos a estar limitados. Entonces, esta debe ser entendida como una tarea nacional. Y el otro punto es la participación de las comunidades, entendiendo, comprendiendo que la vacunación es el mayor beneficio que podemos tener en una situación de esta naturaleza. Cualquiera de las vacunas nos va a dar una protección adecuada. Siempre me preguntan, doctor, ¿cuál es la mejor vacuna? La vacuna que le ponen en su brazo es la mejor vacuna posible, la que le llega, y que le llegue lo más temprano y de la forma adecuada. Las vacunas son seguras, son protectoras, y en los sitios en donde se ha vacunado de forma adecuada, después de unos meses, desaparece la mortalidad por COVID. Eso es lo que se espera. ¿Qué hacer para que no se cree una falsa seguridad? Una persona vacunada, por ejemplo, si se vacuna con Sinovac, desde que tuvo la primera dosis hasta que está protegido, tienen que pasar 35 días. Porque la segunda dosis se va a poner a los 21 días y la protección completa va a llegar 2 semanas después. Entonces, una persona va a estar protegida por la vacuna solo 2 semanas después de la segunda dosis. Antes va a tener una protección menor, va a tener una protección incompleta y puede contagiarse de COVID, que es lo que pasó en Chile. Hicieron un plan de vacunación enorme, la gente se confió, salió a las calles y tuvieron un rebrote con vacunados que no estaban inmunes porque el tiempo no había transcurrido para que se produzca la protección completa. Lo que pasó a nosotros, ¿no? Cuando en enero, doctor, perdón que le corte, nos vendieron la gran ilusión de que llegaban las vacunas. Cuando llegaron, recuerda usted, ese lote de apenas 8,000 vacunas y nos vendieron como lo que usted acaba de decir hace un momento, ¿no? La gran salvación, la gran boya, el arca de Noé, 8,000 vacunas, y la gente se relajó y empezó a salir a los feriados, a las calles, y nos empezamos a confiar, ¿no? Y una cosa adicional, una vez que la persona se ha vacunado, digamos que las 2 dosis, no vamos a regresar a lo que vivíamos hasta antes de enero y febrero de 2020. O sea, vamos a tener que seguir utilizando mascarilla, vamos a tener que seguir portando nuestro frasco de alcohol, vamos a tener que seguir lavándonos las manos 10, 20 veces al día como sean necesarias, doctor. Sí, hasta que tengamos una situación que lleguemos a 70% de inmunidad por infección natural o por vacuna, tenemos que mantener el triángulo de la vida: mascarilla, lavado de manos y distancia física. Hay que mantener esto hasta que la reducción de la transmisión sea significativa y permita paulatinamente retomar algunas actividades. La vacuna nos va a proteger principalmente de los casos graves y de los casos mortales, lo cual es un beneficio extraordinario. Nos está protegiendo la vida, pero no sabemos si nos va a proteger de la transmisión. Entonces hay que seguir practicando estas medidas hasta poder determinar exactamente escenarios de seguridad en donde podamos movernos con más calma, con más tranquilidad. Y creo que algunas de estas medidas ojalá permanezcan en el tiempo. El COE debería dar nuevas medidas, doctor. Resfriadas, que están con gripe, usen mascarilla. Que nos acostumbremos a usar mascarilla porque estamos protegiendo a los otros.
que usemos alcohol cuando estemos en esas condiciones. Entonces, algunas de esas buenas costumbres ojalá persistan mucho tiempo porque van a estar contribuyendo a mejorar la salud global. Doctor Aguilar, a este plan de vacunación debe acompañar un plan adicional para el control de la población. Es decir, el COE debería a estas alturas ya, una vez que se ha lanzado el plan de vacunación del presidente Lasso, decir, ok, además de este plan, proponemos estas otras medidas para evitar que sigan propagándose los contagios. Pero no tenemos nada del COE todavía. Ciertamente, desde salud tiene que haber otra acción que es una deuda durante estos 14 meses de pandemia, que es el sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia que sea capaz de tener gente que sospeche casos, que haga diagnóstico de casos, que trabaje en las comunas, en los barrios y que aísle a los casos, porque a pesar de que tengamos vacuna, hay variantes del virus que están comportándose de formas distintas. Son más transmisibles, están produciendo casos graves en personas más jóvenes, hay un impacto importante por estas otras, entonces hay que contener las otras cepas que seguramente tienen menos sensibilidad frente a la vacuna. Pero además, en la post-pandemia vamos a ver algunos efectos que todavía no los vemos. Se han reducido acciones de prevención y control de otras enfermedades, incluso prevenibles por vacuna. Vamos a tener rebrotes de enfermedades epidémicas en la costa, como dengue, zika, chikungunya, malaria, leptospirosis, otros problemas de salud. Durante estos 14 meses, las personas portadoras de enfermedades crónicas han recibido menos tratamientos, menos cirugías, en el caso de personas con cáncer, menos trasplantes, menos atención a las complicaciones. Entonces vamos a tener más frecuencia de complicaciones de enfermedades crónicas. Hay un efecto en la salud mental. Más o menos la mitad de la población ecuatoriana está afectada de depresión, falta de sueño, falta de atención, ansiedad, que son problemas que generan una serie de conflictos. El drama, la crisis socioeconómica genera diversas formas de violencia, desde las familiares a las directas hacia las personas. Entonces, el panorama global de la salud se va a deteriorar y se va a necesitar una inversión mucho más grande, más recursos, más talento humano en salud y una participación social importante para que la gente pueda proteger su salud, hacer promoción de salud, cuidarse a sí mismo y superar una situación que va a tener todavía impactos duraderos por mucho tiempo. Doctor Aguilar, para finalizar, hay una pregunta que nos hacen nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales y que nos escuchan por nuestras frecuencias y dice que por favor si les puede repetir el tiempo en que la vacuna genera la inmunidad, porque el señor Alexis Moncayo le interrumpió y no le escucharon. Eso dice la persona que nos está escribiendo por un lado, y por otro, si ya tuvo COVID, ¿en qué tiempo se puede vacunar y qué pasa si ese tiempo no coincide con estas fases que están previstas para la vacunación de acuerdo al plan del gobierno? Muy bien. La protección va a ocurrir 2 semanas después de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas. 2 semanas después de la segunda dosis. La variación es distinta, ¿no? La Sinovac se pone 21 días después, AstraZeneca se pone un tiempo más largo de hasta 60 días. En fin, cada vacuna tiene su especificación. Si una persona tuvo COVID, puede vacunarse hasta un mes después. Hasta un mes después. No hay una contraindicación. ¿Tenemos alguna dificultad con su señal, doctor? Tuvo la infección y va... Qué pena. ¿Estás allí, Alexis? Aquí estoy. Doctor, no sé si nos escuchan. No le escuchamos la última parte, se nos dañó un poquito su señal y justo es la parte precisa que decía usted, que una persona que ya tuvo COVID puede vacunarse un mes después, que no hay una contraindicación, ¿es así? Correcto, así es. O sea, porque dicen que a 3 meses, a 6 meses puede ser después de un mes. Esto está clarísimo entonces. Alexis, ¿tienes alguna otra inquietud? Nada más, ya son las 9:01.
Muchísimas gracias entonces, doctor, por su tiempo. Yesenia, si me permite, Sí, solamente claro. Mientras está ocurriendo la vacunación, siga usando mascarilla, cuidando el aseo de las manos, manteniendo la distancia social, evitando reuniones y aglomeraciones, trabajando con teletrabajo cuando es posible. Tenemos que seguir manteniendo la disciplina social para tener un beneficio adicional a todo esto.